Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Querida audiencia del Canal 4, Circuito Cerrado Televisión, queremos nuevamente ofrecer algunas fotos con relación a nuestro querido programa El Dorado en el Recuerdo. En este caso hemos venido, voy a presentarme conjuntamente con Aurelio Reyes, que es la persona con más inteligencia del pueblo. Después lo tenemos acá al señor Marek, que vino medio colado, pero vino porque él es pariente de la gente que estamos por hablar. Bueno, en definitiva, quisiera decirle que me siento muy contento de poder seguir haciendo este programa, agradecer a la gente del canal que nos han invitado a hacerlo nuevamente, quiere decir que nuestras acciones todavía andan más o menos, ¿no? Y por lo tanto vamos a tratar de hacer lo mejor posible, vamos a tratar de pasar unas 70, 80 imágenes. En este caso vamos a pasar algo sobre el Puente Piraí Mini de la familia Faubel. Bueno, saludamos y vamos a comenzar con la presentación. Buen día a los amables televidentes de este prestigioso canal, así que gracias Roberto una vez más por compartir con vos y a Marcelo también por ser invitado. Para mí es un invitado de... Medio colado, pero es invitado. No, colado de... A mí me alegra que él esté también, así que él sabe mucho y de muchas intimidades de aquel entonces que vamos a ir contando en el transcurso de los programas. Así que gracias Roberto una vez más y a la amable audiencia, espero que sea del agrado de cada uno de los que nos piden siempre cosas lindas, antiguas de El Dorado. Así es. Y bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Es un tema sumamente importante, bueno, que creo que como todos. Y ahora tenemos la ventaja o el desafío de hacerlo en vivo y en directo. No es un programa grabado, así que también está bueno porque quizás vamos a poder interactuar. Nosotros tampoco sabemos todo. Entonces esta posibilidad nos da de que cualquier oyente pueda aclarar alguna información o aportar. Y bueno, tenemos mucha información, nunca nos alcanza el tiempo. Bueno, la idea es de seguir pasando fotos, pero queremos aclarar que nosotros queremos compartir con la gente. Nosotros tenemos información acerca del material que estamos preparando, pero no quiere decir que eso sea la verdad absoluta. Hay gente que quizás conoce mucho más que nosotros, que a lo mejor lo que nos hizo fue investigar y ir a un canal y hacer lo que estamos haciendo. Bueno, pero esta gente va a poder expresarse a través de los canales aquí que ya habilitó de los teléfonos. El teléfono fijo al cual tienen que llamar para poder comunicarse con nosotros es el 426-312. 426-312. Y si quieren mandar mensajes, el WhatsApp es al 404-230. 404-230. Lo único que se les pide a la gente que alguno quiere opinar sería muy bienvenido, pero por favor pedimos que sean concretos y breves, porque el problema es el siguiente: vamos a destinar de la hora y media que disponemos para hacer este programa, 1 hora en la presentación de imágenes y media hora vamos a dedicar a charlar con la gente. Queremos charlar, que la gente de buena onda nos haga las críticas. Nosotros estamos dispuestos a recibir de buena fe todas las críticas que se le ocurra a la gente. Otra cosa, este programa va a ser pasado en otro momento durante la semana. Es decir, quizás
cuando el canal disponga, van a volver a pasarlo así que aquellos que están durmiendo, porque hoy es sábado y nadie se va a levantar a mirarnos nosotros, yo creo que se merecen mirar en otro momento, sobre todo por el tema. El tema que nos apasiona hoy es el problema de ese famoso puente que tantos servicios prestó a El Dorado, ese arroyo que tanto nos sirvió a todo, que nos sigue sirviendo, que en este momento hasta el agua nos está dando. Es decir, tenemos una serie de información que queremos compartir y sobre todo cosas que nunca yo me imaginé que iba a poder obtenerla. Si quién no se fue en algún momento al Piraí Miní y se acostó arriba de esos montones de piedra que están allí desparramados frente al puente, yo nunca sabía qué era eso, nunca me pregunté de dónde salió. Y resulta que son los vestigios del primer puente que se hizo, que Vialidad Nacional hizo en la ex Ruta Nacional 12. Bueno, eso todo vamos a aclarar, hay una serie de anécdotas que también les vamos a contar, así que bueno, si está todo en orden, vamos a comenzar con la emisión de las imágenes. Así que, señor operador, si podría comenzar con la primera, le voy a agradecer. Bueno, este es el famoso puente del que estamos hablando. Es una vista actual, es una vista que se hizo luego de muchos padecimientos. Se logró hacer un puente ya de hormigón armado con una pequeña pasarela al costado y unas barandas pequeñas que se hizo justamente para evitar que el puente nuevamente sea arrastrado por la creciente. Porque el gran problema que si bien es la solución de esto es hacer un puente arco, con un arco que directamente se apoye sobre cada extremo del río. Pero en esa época y después por el costo se ve que se siguió haciendo con esta forma tradicional de bajar el nivel de la pasarela para que el agua pase por arriba. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen para seguir mirando. Este es el primer puente que se hizo acá, que lo hizo Vialidad Nacional, que duró muy poco porque el problema fue de ese puente, de que la gran cantidad de troncos y basuras y ramas que venía en la creciente arrastraba y quedaba ahí trancado en esa zona. ¿Qué pasó? Cuando viene una creciente muy grande, agarró y pasó por arriba y derrumbó este famoso puente, que según comenta la gente, duró prácticamente nada, que fue hecho por un ingeniero de apellido Koenig, que luego se suicidó cuando se entera de lo que había pasado con el puente que él construyó. Pues fueron varios puentes, o sea, ese fue un año de creciente extraordinaria, como ocurre cada 20 años, cada 10 años acá, que colapsaron 3 puentes, del Piraí Miní, el Paranaí y el Piraí Iguazú. Ajá. Entonces fue un daño bastante importante. De los únicos que queda restos... Hay que aclarar también que ese puente, cuando iba a ser inaugurado, era que se oficialmente no estaba inaugurado. Claro, no se había inaugurado todavía oficialmente. Sí. Y el chiste... Los camiones de mucho peso no pasaban por la balsa, pasaban por el puente. Y el chiste era que antes tenía que venir el funcionario, el chiste de la época. Entonces dice que mandaron un telegrama y dijo, cancele visita, va a puente. O sea, tenía que venir los funcionarios de Buenos Aires. Claro. Y le mandaron al puente, dice. Y después muchos dicen, acá hay emisiones, hacen los puentes por debajo del agua, no por arriba, por eso es que no se inunda tanto, ¿no? Sí, ¿Podemos pasar la foto? Señor, pasamos a la próxima imagen para seguir mirando las imágenes que tenemos preparadas para el día de la fecha. Bueno, y acá hay otro puente, porque le voy a explicar una cosa. En el Piraí Miní, en nuestra zona, se hicieron 5 puentes. 5. Fíjese, este puente es el famoso puente quemado, que se hizo allá en la zona del kilómetro 25. Esta construcción la hizo don Guillermo Valentín Blas. Y me contaba su hijo Guillermo Blas, que todavía vive, de que ellos, con sus hermanos, entre 5 personas en 3 meses hicieron este puente, aprovechando una bajante que se había producido. ¿Qué pasó? Estuvo 4 o 5 años y después con una creciente también fue destruido por las aguas, la cobertura de madera se
deterioró y bueno, se lo abandonó. Pero los pilares están intactos. Estos son los pilares que están ahí, sí. Nosotros solemos remar y vemos los pilares están intactos. Bueno, este es otro puente también que está aguas abajo de la actual Ruta 12, ahí sobre el puente nuevo, vamos a llamarlo, donde el señor Erwin Kunze hizo un puente para poder pasar a Victoria. Fíjese la necesidad que había en aquel momento de que los colonos se comuniquen con sus chacras, porque había mucha gente que tenían chacras en Victoria. La mayoría tenían chacras. Sí, ¿Y qué pasaba? Tenían que llevar productos y a su vez traer las cosechas. Tenían que dar toda la vuelta por el Fawel. No se olvide que acá estaba la cooperativa, estaban todos los depósitos acá en el puerto que se tenían que llevar y dar la vuelta no había otro lugar prácticamente, la otra era por agua y no tenían puertos en esa zona como para hacerlo. Entonces los colonos, porque esto lo hizo don Kunze con unos amigos que vino del Paraguay, que fue el que le ayudó a hacer, dice que era un piloto y paracaidista alemán de apellido Thomann, el que le ayudó a hacer eso, y el señor Freyer le prestó el compresor para poder perforar las piedras ahí para hacer los cimientos. Sobre ese puente también es importante comentar que por ahí se pasaban todos los materiales para el puente nuevo. También todo se pasaba por ahí, fíjate. Bueno, este es otro puente que está allá en la zona de 9 de julio, que es el famoso Cuatro Puentes, ¿no es cierto?, donde se hicieron varios puentes, yo creo que para aprovechar la topografía del terreno. Fíjate que en esta parte, donde está hecho de piedra, hay una zona, el arroyo pasa prácticamente por 2 lugares o 3 lugares, por eso que le llaman Cuatro Puentes y 3 pasos, ¿no es cierto? Ese puente en el año 92, hasta esa fecha era de madera, ahí se hace la cobertura de hormigón y bueno, y se le pone el nombre de Héctor Hugo Ligorria, que eso fue, yo estuve inclusive en ese acto que se hizo en aquel momento. ¿Y esas ruinas están todavía? Está todo, sí. Uno puede ver. En el fondo están, inclusive se ve que hicieron más al costado. Fíjense la presión que hace en este momento, en ese puente, los troncos que vienen y no terminan nunca. Porque es increíble, se ve que todos los años se va produciendo, algunas veces se observa mucho pino cortado, es decir, que todo es el raleo que no se ocupa, entonces eso es lo que viene arrastrado por las aguas, presiona sobre el puente y lo destruye. Deteriora. Pero y también la dinámica del bosque, o sea, nosotros que remamos vemos muchos árboles que de repente están en la costa, árboles añejos y bueno, todo tiene su ciclo y caen árboles enteros, ese es el problema. Y esos son los que le arrastran. Hace una represa y pasamos. Bueno, y sí, llegamos al actual puente sobre el Piraí Miní, ahí en la zona de Kunze, le decíamos nosotros, ahí donde tenía Kunze su Hotel Victoria. Hotel Victoria. Bueno, y ahí está, esta es una imagen muy linda, que se ve el puente cuando se estaba construyendo, la curva aquella es la curva del lado de Victoria. Cuando se viene ahora está todo asfaltado, eso es una... Pero para que la gente tenga una idea de los 5 puentes que en nuestra zona se hizo sobre el Piraí Miní, cosa que no ocurre en el Piraí Guazú. En el Piraí Guazú está el puente viejo, acá es la Ruta 12 y después el nuevo que hizo Vialidad. Los motivos, yo pienso que no había gente que tenía tantas chacras de aquel lado como en la zona norte acá del Piraí Miní. Puede ser, fíjate que todavía no habían rebajado el cerro, los paredones, ¿no? Claro, sí, todavía. Ahora hay unas barrancas impresionantes en esa zona. Inclusive ahí ya se hizo... Eso era en el año 68. 68, 69. Sí, fue antes de hacer la apertura de la Ruta 12. Creo que vemos, actualmente vemos que casi siempre hacen los puentes antes de la apertura de los caminos. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos. Es un camión Henscher. Henscher, sí, uno de los que... Bueno, y bueno, nosotros cuando hacemos los programas tenemos que decir todas las cosas lindas, las buenas, las más o menos. Bueno, acá en este caso son 2 individuos que están arrastrando un tablón que fue en su época del puente original del Piraí Miní.
Uno de ellos es el que está a la derecha, aparentemente no se pudo investigar. Yo voy a consultar a la policía. Me dijeron que es el señor Marcelo Marek. Y el otro Arenhardt. Damián Arenhardt. Que están expropiando del erario público un tablón histórico de El Dorado. Fíjense, ¿no es cierto?, en qué estado estaba eso. Me decía Marcelo, ¿por qué no nos contás, Marcelo, dónde encontraron? Eso en el Kunzi, más o menos. En el Kunzi. Imagina que ese tablón fue arrastrado por el agua, no sé cuántos años tendrá, pero fue arrastrado por lo menos 13 kilómetros, más o menos 12 70 años, sí. 70 y pico de años. Y nosotros nunca sabíamos, hasta el 92 había madera, porque antes era frecuente encontrar. Sí, era muy común. Y ese un día encontramos 2 en una corredera. Es una madera de más o menos 2 por 12 y anchico, pesadísimo. Lo llevamos, ahí lo encontramos y lo escondimos bajo unos sarandíes, tapamos con piedra. Ajá. Y después hicimos todo lo operativo para sacarlo de allí. Con cámara. Ajá. Y teníamos cable de acero, pero no nos alcanzaba, así que tuvimos que subir. ¿Y qué lo llevaron con una camioneta o un camión? No, arriba de una camioneta. De una camioneta. Sí, pero nos costó sacar de la barranca porque en el agua lo transportábamos perfecto, pero para subir la barranca nos volvimos locos. Bueno. Pero en realidad estaba sacando obstáculos de la navegación. Y ahí está el destino de ese tablón. Este señorito no tuvo mejor idea que fue y se llevó en su casa y se hizo... ¿Cómo que se llama eso? El alféizar. Que es una especie de... de la base. De una base de las ventanas para que el agua escurra hacia afuera. Pero este señor agarró y lo hizo en la galería de su casa. Realmente es un lugar como para... un elemento para conservarlo, que como testigo de que uno de los últimos que pudo haber quedado. Cuando nosotros éramos chicos, que frecuentábamos ahí en ese arroyo, yo he visto varios de esos tablones, también así carcomidos ya, pero nunca le dimos importancia, ¿no es cierto? Pensábamos que era, no sé, no pensábamos... Y antes había mucho, yo sé, o sea, era lo típico que eran tablones, no sé qué parte habrá sido porque no tenía perforaciones, pero los tablones tenían las perforaciones, unos clavos enormes. Claro, pero esos eran los posteriores, pero yo estuve mirando la estructura del puente original, directamente estaban los tablones y tenían unos tablones enormes que apretaban a eso, o sea que estaba aprisionado sobre eso. Marcelo, yo en el 76 recuperé 3 de esos, pero donde estaba el CEPAMI, en la Correntada, ahí fácilmente 40 y que la gente no tenía idea de qué era, ¿no es cierto? Sí, pero después se avivaron y sacaban. Sí, los quinchos de Piraí, uno mira como para sentarse, las mesas están hechas con esos viejos tablones. Bueno, y acá vamos a hablar de un señor que era el dueño de toda esa chacra que tenía ahí en esa zona, que fue don José Fauvel, que fue el abuelo de acá de Marcelo. Por eso Marcelo vino a hablar de su abuelo y a rendirle un pequeño homenaje, porque es muy importante que se reconozca a esa gente que la pasó mal. Yo he visto fotos donde esta gente, si bien tenían una serie de ventajas con relación a que tenían un poder económico más o menos importante, pero él en el año 1923 tenía su aserradero aquí en el kilómetro 8, frente prácticamente donde el Salón América, en esa zona, donde está ahora el casino. El casino ahí, o Comercial Posada, y bueno, en esa zona tenía su aserradero. Año 1923. Y acá Marcelo tiene la lista de las máquinas que él hizo para poder habilitar ese aserradero en esa época. Claro, porque mi bisabuelo, su padre vendía ruedas de ferrocarril, era representante de maquinaria. Y ahí entonces tenemos listado todas las maquinarias, pero bueno, está escrita en letra gótica, así que es muy difícil leer. Claro, sí. Pero en su tiempo era una de las mejores máquinas que tenía don José Fauvel. Porque don Menta también trajo, pero no tenía personal idóneo para trabajar, entonces tuvieron que vender después. Él se hizo famoso porque tenía su propiedad, ¿no es cierto?, lindante al Piraí Miní, donde estaba el cruce de la ex Ruta Nacional 12. Entonces era el paso obligado de todos los que tenían que viajar desde o hacia Iguazú.
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se producían las crecientes del arroyo, que eran muy frecuentes, quizás más que ahora, porque las lluvias eran, el régimen de lluvia era otro, tenían que quedarse allí y él tenía una especie de hostería, ahí se tenía comidas para que la gente pueda pasar 2 o 3 días, porque especialmente realmente comida, la gente porque buscaba comida. Venir caminando de allá hasta el 9 para buscar un sándwich, sí, era toda una odisea. Claro, sí. No, y la gente todavía se acuerdan de los sándwichitos, porque mi abuela, mi mamá hasta cuando mi hijo era chiquito. ¿De qué apellido era tu abuela? Marek. Marek. Mi papá tenía el apellido de mi abuela, pero estaban casados, bueno. Ajá. Sí, y la gente todavía se acuerda de los sándwiches de jamón que hacían. Ah, mira. Sí, que eran muy ricos. Bueno, nosotros también los probamos porque cuando era el cumpleaños de mi hijo, 4 o 5 años, ella falleció a los 94 y hasta los 90 por lo menos, ella hacía para sus nietos. Sí, para sus familiares. Sí. Sí, don Fauvel fue un gran cazador, tenía sus amigos y se dedicó mucho a la caza, a la pesca. Era también un muy buen deportista, era un atleta, también le gustaba hacer gimnasias, frecuentaba mucho la Unión Cultural, donde en aquella época se llamaba Club de Gimnasia, para hacer gimnasia en aparatos. Es cierto que era muy frecuente y única diversión en aquella época. Bueno, y acá se lo ve a don José, ¿no es cierto? El que está a la derecha, ¿no es cierto? El más alto, que es el abuelo, ¿no es cierto?, de Marcelo Marek junto a Arnoldo Rieger, abuelo de Úrsula Daniel, que a su vez está con la abuela Margarita Sanner, la madre de ella, Olga Rieger, y la tía Elida Rieger. Esos son de derecha a izquierda el orden en que fueron analizados, ¿no es cierto? Arnoldo Rieger, que es el que está en el centro, es el hijo de Balduino Rieger, que fue el primer colono del Dorado, al menos que se lo hizo famoso por ser la primera camada de Y las vueltas a la vida, ¿no? Fíjense que yo soy amigo de Úrsula. Ah, de Úrsula. De Úrsula Daniel, sí, así que a través de distintas generaciones el vínculo sigue, ¿no? Sí, fíjate, bueno. Bueno, y acá se lo ve a don Fauvel en un Rolls Royce de aquella época. Ahí lo vas a ver. Chevrolet. ¿Qué auto es ese? Ese era un Chevrolet. Es un autazo. O era uno de la línea Dodge. No, ese es un Chevrolet. Chevrolet. Sí, es un Chevrolet 26 o 27. Ajá. El mismo que tiene, hay uno que es propiedad de un amigo mío, César Sauer de los Carrozarios, que le mandaba saludos también, que está en circulación en El Dorado. Ese era coupé convertible. Se levantaba el parabrisas. Ya nos estamos arrimando al agua. Ahí está don Fauvel remando en una canoa ahí a la orilla de su casa, ¿no es cierto? Con su perro Flocky. Hasta el nombre del perro logramos encontrar. Sí, por suerte, hace unos años mi abuela, que siempre estuvo lúcida de memoria, le preguntamos. Y la historia de ese perro que lo querían mucho, porque bueno, eran cazadores y exploradores. Y una vez fueron a cazar o de paseo a Paraguay y se les perdió el perro. Quedó al otro lado. Y bueno, esperaron hasta que el perro no apareció y tuvieron que volver, ¿viste? La cosa es que el perro apareció a la semana allá en la casa. Una semana tardó en pasar el Paraná. Y cruzó el Paraná. Nosotros vimos perros cuando estábamos remando el Paraná, ahora pleno siglo XXI, que nosotros estábamos remando y el perro se tira al agua y vienen hacia la canoa. Ah, vienen hacia la canoa. Sí. Nada, impresionante. Bueno. Y acá hay otra imagen donde don Fauvel, que es el tercero, que está de izquierda a derecha, cuando funcionaba la usina de Aurelio Yej, ahí atrás en este momento, ¿qué hay ahí? Está el venta automotores de... Automotor Oro Verde. Oro Verde. Sí. Ahí en la parte de atrás, en el fondo, estaba esta usina que daba energía a la zona del kilómetro 9, ¿no es cierto? Que era muy limitado, pero bueno, pero daba... Pero don Aurelio Yej era el primero que tenía. Ajá. Y después también tenía
el que tenía el taller metalúrgico ahí pegado nomás el marido de doña Bailan. El Don Bailan. Don Bailan tenía su propio energía para mover los tornos, porque uno de los primeros metalúrgicos que tenían torno, y también generaba energía. Bueno, y esta imagen la traje para ver cómo don José Fauvel era un buen atleta. Fíjense él haciendo la vertical ahí sobre una rueda de un alza prima, tremendo carromato que usaban para arrastrar los rollos, ¿no? Pero para que tengan una idea, él hacía ahí y también frecuentaba mucho, en el club de gimnasia donde hacían juntamente con Don Kunzi. Después más tarde se acoplaron Ace, estaba Ernesto Carl, Manfredo Nolf, toda esa gente que también fueron pioneros en el desarrollo de la energía, de la gimnasia en aparatos. Es bastante alto, 3 Sí, metros. era alto. Fácilmente Bueno, 3 metros. para que tengan una idea, y esto hoy en día, yo sé que esta foto la traje a pesar de que hay mucha gente que no le gusta, pero son realidades que no las podemos negar. En aquella época se tenía un sentido totalmente distinto de lo que es la ecología actualmente. Ustedes lo que tienen que pensar de que cuando vino el colono y se lo tiró, porque se lo tiró en el medio del monte, no sabía ni dónde estaba. Entonces, ¿qué pasaba? La mentalidad que tenía en aquel momento era que tenía que pelear contra el monte, no vivir con el monte. Entonces, ¿por qué? Porque si él no le mataba a ese tigre que está el cuero allí, esa noche venía y le comía a él o a la vaca. Exacto, sí. Entonces, ese es lo que la gente tiene que pensar. Era total y absolutamente distinto. Mucha gente contaba que escuchaba la noche cuando venía el tigre y rugía ahí al lado del rancho hecho de palmeras. Exacto. Entonces, eso no era ninguna gracia, porque en aquel momento ni se conocía la ecología, ni se imaginaba que algún día se iba a terminar. Lo mismo hasta el día de hoy lo está ocurriendo en nuestros ríos, que lo estamos envenenando y sacando lo poco que queda. Sí, efectivamente. Yo no soy cazador, digamos, y por supuesto. Pero bueno, estas fotos siempre digo tienen prácticamente 100 años, 80 años, digamos. Sí. Y bueno, nos sirve también como moraleja de cuidar el ambiente. Cuidar digamos, el medio ambiente, poco que queda. Porque esto tuvimos y lo perdimos. Exactamente. La historia también, cuando iban a dar cría a las vacas, ahí especialmente venían los... Ahí se ve otra imagen cuando él está con sus amigos que han cazado 2 venados, que son los que están ahí acostados sobre la piedra, ¿no es cierto? Y bueno, y se ve que largaban los perros para sacarlo al bicho del monte y poder tirarlo, ¿no es cierto? Y esa es la costa del Paraná, ¿viste? Es la costa del Paraná, aparentemente sí. Sí. Me contaba, mi abuela me contó también que ella viajó varias veces a posar en barco. Dice que cuando por ahí había un movimiento, los prácticos del barco, ella viajó en el Guairá, por ejemplo, decía, mirá, ya hay un yaguareté que está por cazar un yacaré. Ajá. Y bueno, dice que eran las situaciones que uno ve a cotidiano en el Pantanal, por ejemplo, viste que ve esos videos que los yacarés son cazados por los... Sí. Bueno, dice que eso ocurría, la gente no cree, digamos, pero eso ocurría en el río Paraná, los yaguaretés estaban acechando los yacarés. Bueno, y acá hay otro, miren lo que era un yacaré, tremendo, casi 3 metros, 3-4 metros habrá tenido ese animal. Y el que está a la izquierda es don Fauvel y a la derecha es Aurelio Yej, ¿no es cierto? Para que tengan una idea de lo que se casaba. Fíjense que los amigos que fueron ellos, que él le puso mi abuelo le puso a mi papá Aurelio, por su amigo. Por su amigo. Y yo me llamo Marcelo Aurelio. Acá sí que hay 2 Aurelio acá. Hay 2 Aurelio. Sí, con Puy, con tu papá éramos. Bueno, y esta es otra foto ahí del año 1936, fíjese cuántos años, ¿no? Donde está José Fauvel con Hans Markovics, que también era otro famoso pescador. Yo recuerdo haber visto, yo tenía 5 años, más o menos en el año 55, 56, cuando sacaron un manguruyú de 120 kilos. Enorme, lo tenían arriba de una mesa así larga, increíble era el animal ese.
que lo habían sacado, y yo recuerdo que en aquel momento vendían ahí en el barrio la carne, pues no había freezer, no había nada en aquel momento, había que consumir dentro del día. Se solidarizaban entre los vecinos. Claro, exactamente, ese era el... Bueno, y acá ven otra foto de don Fauvel exhibiendo la piel de un tamanduá, de un oso hormiguero. La parte de arriba es la parte de la cabeza y por supuesto la parte de abajo es la cola. Parecería que es un pájaro, pero es la parte de las piernas, de las patas delanteras, esas partes más claras que están en la parte superior. Claro, que mucha gente dice que esto no había acá en Misiones. No, había. Sí, había. Incluso hay una anécdota de la mamá de Gisela Wagnitz, que ella recién vino con su marido, una señora de Buenos Aires, vinieron con mucho calor y medio que el primer día se fueron a lo de Fauvel ahí a bañarse y se fueron al vestidor. Y cuando abre el vestidor, estaba un tamanduá de eso, con las patas así se le abalanzó y la mujer salió disparando. A ver si no era ese todavía que después lo liquidaron. Nadie sabe cómo llegó ahí. ¿Cómo llegó en ese? Hasta el 60, en el lugar de Pared de Cue, ahí había oso hormiguero. Fíjense. La propiedad de Kinen. Que hasta acá, hasta nuestra zona, había los pinos, los pinos estos que hay en San Pedro, los araucarias. ¿No es cierto? Que después se fueron talando, y bueno, ahora creo que ni en San Pedro ya están quedando. Bueno, acá hay otra imagen de un día de pesca de don Fauvel con sus amigos. Ahí se ve que eso habrá sido ahí en el Piraí nomás, porque ahí en el Piraí se sacaban estos bichos, se sacaba dorado, se sacaba manguruyú, pirapará, de todo, porque los había y subían desde el Paraná. Porque subían los pescados a desovar. Claro, a desovar. Ahora no hay nada. Ahora se terminó. Ni vieja el agua. Nada, absolutamente nada. El que está sentado ahí con un gorro blanco, bueno, ese es don José Fauvel. Jovencito. Jovencito, claro. Ese habrá tenido 25, 30 años. Y él nació en 1901, así que ahí habrá tenido unos 25 años. Sí. Qué lindas imágenes, realmente. Y acá, bueno, ya estamos, se ve que ya se había afincado ahí en la zona del Piraí Miní. Y bueno, hizo su casa en una zona donde a la postre resultó ser muy baja. ¿Qué pasó? Con las crecientes se le inundaba la casa, como dice, se le inundó el rancho. Y bueno, estas son las consecuencias. Fíjense que era una casa muy endeble, muy precaria, donde está él con su familia amistades, creo que amistades puede ser, sí. Mis tíos no se reconocen ahí, por ejemplo, al único que le conocen a mi abuelo, digamos, pero mis tíos mayores dicen que no somos nosotros. Que no son. Seguramente eran vecinos. Antes estaba muy poblado todo lo que es la colonia, ¿no? Claro, vos no te olvides. Yo tengo el caso, por ejemplo, de la abuela de mi señora. Ella contaba que era ucraniana. Y vino acá y no sabía hablar el castellano. No sabía, y cuando se casó, mi tío, el tío de ella, va a la casa a pedir una señora para casarse. Y tenían como 6, 7 mujeres, allí dijo, bueno, vení fulana, y ese la llevó. Ella tenía 16 años. Y vivió hasta que se murió con su marido. Y ella no sabía cocinar, pero tampoco podía pedir ayuda. Entonces ya se iba a otras casas a mirar cómo cocinaban, porque no le entendía nada, cómo se hacía un guiso, cómo se hacía un reviro para poder ella hacer lo mismo en su casa. La mandioca, o comer mandioca. ¿Qué la mandioca no sabían hacer. No sabían qué era. Cocinaban poroto con mandioca juntos y le salía la mandioca teñida. Me contaba mi suegro que el padre de él, cuando llegó acá al Dorado, se bajó ahí en el Puerto Viejo, venía de traje blanco y zapato de charol, y se saltó del barco a la barranca y se enterró hasta las rodillas. Él creyó que venía una ciudad, ¿viste? Realmente fue una... Bueno, pero hay una cuestión. Publicidad engañosa. La gente fueron engañadas, es cierto. Pero también es cierto que si no era gracias a don Joel, nosotros acá estábamos con la lanza y la boleadora. Porque él fue el autor de la colonización más grande que tuvo la privada que tuvo la República Argentina. Exactamente. O sea, no hay que sacarle méritos. Ahora dice que es un viejo loco, Bueno, yo creo que todo lo que es cierto, todo lo que dice la gente. También es cierto, a mí me contaba papá, que venía gente de la zona ya de 9 de julio, del kilómetro 23 por ahí, y le decían, pero mire, don Joel, mi chacra es lleno de piedra.
yo no puedo plantar nada ahí. Ah, pero qué suerte que tiene. Mire, ahora cuando se haga el asfalto, usted se va a hacer rico porque le va a vender la piedra. Se volvía contento el color de su chacra. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo conozco de mi abuelo, es que mi abuelo, así como le vieron, él fue voluntario, o sea, voluntario de la Gran Guerra, la Primera Guerra. ¿Por qué se dice de la Gran Guerra? Porque antes no se sabía que iba a haber otra guerra, o sea, no se hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, mi bisabuelo fue a luchar y mi abuelo con 17 años, imagínense un adolescente de 17 años, ir a pelear una guerra contra los yugoslavos. Y él cayó prisionero, ascendió bastante bien porque era muy buen tirador. Y sé que no sé cuánto, bueno, pero bueno. Y después quedaron prisioneros de los yugoslavos. Y finalmente después es ahí donde decide venir para acá, venir para Argentina, porque ya sabían que iba a haber otra guerra tarde o temprano, sí. digamos. Bueno, y esta imagen para mí es la imagen más linda de lo que fue la casa y el balneario de Don Fauvel. Era un lugar paradisíaco, en ese patio allí la gente se sentaban a tomar una cerveza, se iban allá en la parte de arriba donde se nota que hay una persona, y ahí abajo estaba el río, venían en malla, se sentaban, realmente era una hermosura. Y pensar que el agua de una creciente llegó hasta el borde superior de aquella escalera que se ve allá, bueno, hasta ahí llegó el agua. Ahora le vamos a exhibir fotos donde se ve las canoas que están andando ahí en el patio de la casa. Esa es la famosa veranda. La veranda, sí. Y ahí sobre ese piso, sobre ese patio donde está ese paraíso o algo, de ese paraíso me acuerdo todavía. Ajá. Cuando hacíamos fiesta le sacaban ramas ahí para poner en los focos. Ah, en la foco. Y además otra cosa, un poquito más a la derecha estaba el garaje, un galpón grande que tenía allí con depósito y guardaba su vehículo. Claro, y ahí donde está ese paraíso, ese es el patio, digamos, que uno va ahora. O sea, uno va ahora y no se nota nada, porque hay unos eucaliptos plantados así grandes, donde está más o menos el muro. Porque una parte de eso que era el garaje también, ahí guardaban los cables que usaban para la balsa. La maroma. La Sí, maroma. sí. Qué bárbaro. Y bueno, en ese patio es donde estaba la casa original. Sí. Ajá. Ahora no, parece, el que no conoce, Bueno, parece que no se ¿ves? da cuenta. Ahí está, en ese patio, está don José Fauvel tomando una cervecita en el río. Miren lo que era la tremenda Marcelo, creciente. ese hombre que está con la vestimenta, ¿ese no es un cuero de tigre o algo? Creo que malla de la época. No debe era la ser. malla de la época, no te olvides que antes los varones usaban también la malla enteriza. No era de la... Fíjate que No, los porque dos tienen... había gente que se ponían así, pero no para entrar al agua. No. Eran mallas. Eran mallas. Era como trofeo de guerra, digamos, el cuero de un tigre. Por ejemplo. Fíjate que los tres tienen la malla de ese tipo. Sí. ¿No es cierto? sí. O sea que Mirá la cervecita ahí. la cantidad de cerveza que se chuparon. No, realmente son fotos muy En aquel lindas. tiempo era o Quilmes o la otra, ¿cómo es? Dos marcas nomás había. Bueno, chicos, llevamos 45 minutos de charla. Yo no sé si a la gente le gustará esto, pero bueno. O que alguno llamó al aire. ¿O no? Dentro de 15 minutos nos vamos a enterar a ver qué dice la gente, si nos ponen un 0, un 10, un 4. Y llamen al aire. Llamen al aire para aclarar cualquier, cualquier pero situación. es importante que por ahí ir sabiendo es como cuando vos vas a correr una carrera, ¿viste? Vos corres y no sabés si va ganando, va perdiendo, qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que acá es muy importante que también por ahí, si hay alguno que quiera comenzar a charlar con nosotros, de muy buen gusto, vamos a tratar de contestar lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, podemos hacer, mire, el teléfono para llamar es 426-312. Con ese teléfono podemos comunicarnos y si quieren enviar algún mensaje vía WhatsApp, el celular es 404-230. Si, en todo caso, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos con la emisión de este programa. Hemos hecho más o menos 45 minutos, creo que es un tiempo bastante importante y no hemos pasado muchas imágenes. Yo tengo preparadas unas 100, creo que vamos a seguir en otro programa
con este mismo tema, porque tenemos que ver otros temas también a seguir. Tengo preparado, por ejemplo, imágenes del kilómetro 9, porque lo ideal es hablar sobre algo que la gente conoce. Y en este caso vamos a ver si podemos, o que la gente nos diga, mira, si tenemos el material, los vamos a preparar para el próximo programa. Entonces, bueno, dentro de un ratito volvemos. La CEL informa las postas habilitadas para la compra de Cash Power. Kilómetro 1, Barrio Lomas del Paraná, Manzana y Casa 24, Miriam Jiménez. Kilómetro 1, San Martín, Bellavista, Juan Carlos Rodas. Kilómetro 3, Iproda 230, Vivienda Casa 148, Gabriela Ayala. Kilómetro 3, Avenida San Martín 2161, Susana Belaver. Kilómetro 3, Avenida San Martín 2417, Julio Nonemacha. Kilómetro 4, Setelman y Belice, Juan Rodas. Kilómetro 4, Iproda Manzana 134, Casa 952, Carolina Martínez. Kilómetro 5, Avenida San Martín 498, Paola Venega. Kilómetro 6, Sarmiento 244, Víctor Olmedo. Kilómetro 6, Vinicius Moraes 250, Víctor Olmedo. Kilómetro 6, San Martín 505, Víctor Rotela. Celaguas recomienda el uso racional del agua. Realicemos baños o duchas cortas. Evite regar las plantas de día. Hágalo al anochecer o amanecer para evitar evaporaciones. Verifiquemos el estado de nuestros grifos y llaves a fin de evitar pérdidas innecesarias. No vacíe el sanitario sin necesidad. Utilice un sistema de ahorro. Lave el auto, moto o bicicleta utilizando baldes o trapos húmedos. El agua es un elemento esencial y vital para la vida. Entre todos, cuidémosla. Seguimos construyendo. Estamos cambiando todo nuestro sistema informático de gestión por uno más moderno y de tecnología de punta. Buscamos mejorar la atención a través de un call center con telefonía IP y así dar respuesta al socio de manera eficaz. Estamos desarrollando una app para que puedas abonar todos tus servicios desde tu celular. Seguimos con el tendido de fibra óptica en toda la ciudad para ofrecer internet de mayor velocidad y canales HD con el sistema IPTV. Cooperativa de Electricidad de El Dorado. Innovación tecnológica al servicio de nuestros socios. Señor socio, la CEL informa sus horarios de atención en cajas del kilómetro 4, de lunes a viernes, de 6 a 20 horas, horario corrido, los sábados, de 6 a 13 horas. Bueno amigos, vamos a escuchar algunos mensajes que nos están mandando la gente. Y si alguien desea participar, bueno, yo creo que ya están abiertos los micrófonos como para poder escucharlos. De todas formas, Marcelo, ¿vos te recibiste algún mensaje? Sí, acá tengo una oyente también, se ve que está mirando por internet. Les felicitamos, hermoso programa No Soy El Dorado, casada con un eldoradense, gracias a vuestro programa conozco El Dorado. Lizzie Basler. Ah, miramos.
Bueno, muchísimas gracias, nos ponemos muy contentos que la gente la pase bien. Nosotros también estamos, este es nuestro objetivo, de divertirnos, porque a nosotros vivimos en esto. Ustedes no se olviden que yo, por ejemplo, no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, le voy a comentar. Estoy jubilado y si no era por esto, no sé, me iba a morir de aburrimiento. Yo estoy todo el día trabajando con este material. Yo estas fotos ya hasta dormido las conozco. Entonces, es muy importante que la gente le guste y sobre todo que se pueden acceder al grupo El Dorado en el Recuerdo, que es un grupo de internet, donde allí hay 60.000 fotos en los álbumes de ese sitio, donde pueden bajar. No son todos los pueblos que pueden darse el lujo de hacer lo que estamos haciendo nosotros, de escribir la historia de su pueblo con fotos. Fíjense, yo le doy un solo ejemplo nomás. Ahora, por ejemplo, anteayer he mandado a Monte Carlo 1000 fotos y ellos no pueden creer porque hay ellos tienen su museo y me decían de que las fotos están pegadas sobre un tergopor y se las están destruyendo. Y la gente no aporta, no sé, la cuestión que no la tienen, ellos no están en condición. Miren Monte Carlo, nosotros acá estamos mandando fotos a varios lugares, a Esperanza y a otras localidades más. Y de las localidades vecinas ni que hablar. Nos dedicamos a Colonia Victoria, 9 de Julio, Santiago de Liniers. Entonces eso nos llena de alegría y que la gente reconozca que es muy importante conocer la historia de nuestra localidad. Y sí, ahora yo traje una foto del Alcázar, por ejemplo. Sí, eso uno escanea y le facilita el archivo de la ciudad. Hoy en día con los medios modernos que contamos, ya no hay distancia. Si hay que mandar algo a Iguazú, se lo envía, pero hay que conocer a la gente, ponernos en contacto con ellos. Y a su vez hay gente que envía también fotos. A mí me sorprende una cosa. Hay fotos que estoy recibiendo de Europa. O sea que los nietos de los colonos que vinieron acá y volvieron a Europa se llevaron un montón de imágenes, o si no le mandaban en aquella época. Y entonces ahora, como a través de la internet, cuestión de apretar un botón, nos están mandando de vuelta. Fíjate las vueltas de la vida. A mí me tocó el caso, yo pude visitar a una tía, una hermana, una sobrina de mi abuelo en Austria en 2005 y ella tenía fotos que yo, en ese momento saqué fotos y eran fotos que le había enviado a mi abuelo José Fauel. Y claro, las fotos ya se conservan mucho mejor. El clima no es tan perjudicial. La verdad que las fotos parecían nuevas. Sí, no hay tanta cucaracha. No, ya no hay insectos. ¿Sabe qué? El material era mucho mejor. Sí. Eso hay que decir también. Ya vamos a seguir pasando las fotos porque... Pero bueno, va a leer también la generosidad de la gente, especialmente la familia de Helmut Fendrich, el fotógrafo famoso en Dorado, que se dio miles. Eso es un capítulo muy especial que hay que hablar una semana entera, si es posible, de don Helmut Fendrich, que sacó las imágenes, que las guardó a los negativos y a los familiares que desinteresadamente hicieron su aporte al Museo Cooperativo. Y bueno, y de ahí estamos sacando las imágenes. 80.000 fotos se sacó de los negativos de don Helmut Fendrich. El problema que se plantea es de que hay muchas fotos que no conocemos, no sabemos quiénes son. Ustedes no se olviden que, por ejemplo, un cumpleañito del año 55, el tipo ahora tiene 70 años. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a ver quién era esas personas? Las fotos que le envían la gente de Monte Carlo me decían, ¿quiénes son? Y no sé quiénes son, qué sé yo quiénes son. Yo le sigo a Luis Palma, Los Montes de Carlos se llama la página. Sí. Y están apareciendo y hay gente que realmente se emociona porque hay gente que ni siquiera tiene esas fotos, los descendientes, por ejemplo, y de repente se encuentra a su abuelo, a su padre, digamos, y bueno, de a poco se va descifrando. Uno tampoco tiene la bola de cristal para obtener todo, fotos, ¿no? O saber quiénes son, ¿no? Acá también unos mensajes, ya que están ahí al aire, dice, éxito El Dorado les recuerdo, felicitaciones a nuestro nuevo ciclo, desde Posada, Liliana y Ricardo, Liliana Carola Reyes. Mirá. A mi hija. La hija, acá está. Bueno, le pagó para que... No, yo te conozco, Lelo, yo te conozco. Pero ella es también, Ahora enseguida llama a mi señora. Una fiel seguidora. Por lo menos disimulen un poco. No. Dice que somos todos lindos. De paso, un abrazo grande a mi hija y a mi sobrino, que tengo como docenas de sobrinos. A mí no me vas a engañar, Lelo. Bueno, vamos a seguir con las imágenes porque ya me estoy poniendo mal acá cuando me... Bueno, acá se ve otra foto de la casa de don Fauel, totalmente inundada, y se ve que esta era la gente que estaban esperando que baje el río para poder seguir viaje, que bueno, no eran todos los que podían
Para mí eso es una foto histórica. Histórica, porque más vale. marca el inicio de Don José ahí en la costa del río. Claro, así es. Yo no sé, no puedo decir en qué año, pero era todo un sacrificio de Don José. Y bueno, que hizo con fue en la sus- década del 20, porque si él en el 23 dice que estaba... No, en el 20 no, todavía era, esa época era del 40 más o menos, 40 más o menos. 35. Ajá, Sí, bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces con otra imagen para ir viendo. Ahí está, ve, eso es lo que yo te decía hoy, Marcelo. Aquello que se ve en el fondo es el garaje, el galpón que tenían la familia Fowell en el patio. Sí, en la barranca. No, en el patio, ahí donde la Sí, gente pero tomaba en cerveza. la parte de atrás era Claro, barranca sí, que estaba la balsa. Entonces allá Entre, atrás... entre la ruta y el río, ahí en la esquinita. Sí, Sí, sí. exactamente. Bueno, hay dos que están remando muy orondos sobre el arroyo, que está totalmente... Y esa es la inundado. ruta, esa Claro. es la traza de la ruta, o sea, ese camino que va al puentecito ahí. Claro, que se va... Fowell. Sí, bueno, no, Esta foto está tomada como de la cabecera al puente, de lo de Lehman por ahí. Ajá. O sea, hacia, No, o sea, esa foto está tomada de la Victoria. del lado de Victoria para la casa de mi abuelo. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, Ayer estuve por ahí justamente. anduviste por ahí. Mira, acá se ve otra. Ahí se ve Tienes la... que invitarme de vez en cuando y vamos a Sí. ir. Ah, bueno. Y te voy a Pagarle la invitar nasta y él te donde... invita, no hay ningún problema. ¿Cómo? Que le pague la nasta. El Entonces asado. dice que sí, entonces te va a llevar, ¿viste? No, pero a mí él no me es- quiere llevar, ¿viste? Nafta y asado. No, ayer fuimos así espontáneamente. Bueno, vamos a seguir mirando esta foto. Esta es una imagen de lo que yo le estaba hablando hoy. Ahí está el galpón de los Fowell donde él ponía su vehículo y mire, está la... Se ve que aquel cartel era un cartel algo que tenía que ver con la ruta, porque es un cartel muy grande eso. Y la gente que están ahí tratando de... No, ahí estaba el cartel, al lado de la balsa decía Vialidad Ah, Nacional. claro, también. Ese era el miren ahí cartelón, digamos. los chicos tratando de... Y ese en el medio era donde la línea de circulación de la balsa. Sí, bueno, Lo que pasa es que esas construcciones eran todo en madera. Entonces, por ejemplo, esas construcciones se desarman y no quedan vestigios prácticamente nada. Una buena Yo ayer crecida ya. estuve buscando, por ejemplo, vestigios de la balsa. Estuve como 2 horas y no encontré prácticamente nada. Sí, bueno. Esta es otra imagen para ver la gente que se iba al Piraí, porque realmente era un atractivo turístico y además el lugar obligado para ir a nadar, para ir a pasar un fin de semana. Y ahí se nota, por ejemplo, gente que están todos, no están con ropa de baño. Pero esa imagen fue en el año 1927. Miren lo que era la gente, que muchos iban a conocer, otros iban a... y ahí, como es, a la derecha creo que era esta que se ve que estaban haciendo un asado ahí en la parte de abajo, que se podrían haber llevado una gran sorpresa, porque resulta que cuando se hace fuego sobre las piedras, se produce la dilatación de la roca y pega una estampida, una bomba. No, pero aparte del asado se te llena de partículas, Claro, sí, ¿cómo es? De esquirlas. De esquirlas, sí, es una Por verdadera estás bomba. comiendo y Pero- crack. Según cuentan la historia, en aquel entonces eran los dinamarqueses los que más frecuentaban. Claro, Porque en el danesa, puerto, sí. en el Pira Iguazú no había lugar de esparcimiento. Y aquel en el medio, el de bigote, es el Ahí Hans está, esta Lund. era la foto donde están haciendo el asado. Ahí se nota, ¿ves? Que está agachado, manejando el asador. Fíjate, Lelo, lo que recién hablábamos. Fíjate la malla que tiene. Sí, malla Era enteriza. enteriza era. Sí, Y mirá el estado físico que tienen, ¿eh? Se ve laburar mucho en la chaca. Fíjate Claro. lo que es la que está abajo del número telefónico. Sí, Claro, sí. trabajo arduo. Claro, trabajo muy, muy complicado en esa época. No. Como anécdota, una vez en una remada con un campamento había uno que fue a remar y compró una carpa nueva. Y yo le conté eso, las piedras que explotaban. Y, eso. Y el tipo no me creía, me dijo, ¿vos no me crees? Le dije, bueno, vamos. Y pusimos unas piedras bocha en el fogón cuando estábamos haciendo el asado. Y nosotros veíamos que se partía la piedra por la mitad. La redonda se partía por la mitad. Y después la mitad de la mitad y así, ¿viste? Y después empezamos a comer el asado y había así, no es que se partía, volaban pedacitos. Ay, Y de el esquila, asado se de llenó de esquila, esquila. sí, sí. Comieron- Asado con piedra. Y Comieron la carpa, y la esquila sé que la verdad caliente.
Y la carpa nuevita, Le lleno quemó. de agujeritos. Sí. Ay. Pero como a 2 metros. Bueno, seguimos. Y acá hay otra imagen. Miren, era gente, yo creo que esta gente más que nada se iba a pescar, porque iba toda la familia y se notan que tienen alguna caña ahí o algunos elementos de pesca. Porque en aquella época... Eso era las piscas que le decían las de piscas noche. también de noche, Con sí. linterna. Con claro. linterna o el Petromás Sí. le rodeaban con un cartón y Sí. dejaban un agujerito así que producía una luz. Ah, mira. Entonces llevaban el Petromás caminando en el agua. ¿Te imaginás vos lo que es caminar en el agua con un Petromás prendido y del otro lado las piscas? Y bueno, y así que los tipos... Bueno, mi tía lograban. Margarita, que capaz que está escuchando, Meya, también nos contaba con Sonia, también seguramente mi tía era bastante salvaje. Ellos dicen que cuando el Piraí estaba crecido, cuando pasaba el agua sobre el puente, ellos iban y tiraban, y con mis tíos, mi papá y todo eso, mi papá ya era más grande, digamos, tiraban, ataban por un desodorante, una lata, un anzuelo con carnada, y tiraban allá en el puente. Ajá. Y después venían y juntaban el remanso y seguro caía algún Ya dorado. traían algún dorado, ¿no? Algún dorado, sí. Qué va. Bueno, y este ya es una foto donde se ve la hostería, vendría a ser ahí en la zona donde, a la izquierda, y a la derecha los vestuarios. Tenía unos vestuarios preciosos, eran grandes, eso es lo que era llamativo, ¿no es cierto? Era una construcción de madera. Realmente una foto muy linda que fue sacada desde abajo, desde el río. Esa es una foto de los primeros tiempos del restaurante ahí. Claro, Después así se es. modificó toda la veranda. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y acá se ve otra foto también. Esta foto ya fue sacada más o menos en la zona de la balsa, donde atracaba la balsa hacia el sur y se ve, bueno, ya la estructura del... Ahí en esa zona, porque yo me crié ahí, andábamos... sí, sí. Me acuerdo que nosotros nos largábamos acá en lo de Faubel y nos íbamos hasta los altos de Schwarzenberg. Hasta allá nos íbamos nadando. En cámara vos, En ¿no? cámara, nadando, de todas formas. Yo siempre llevaba cámara. Como no nos ahogamos en aquella época ahí en el Piraí Mini. Bueno, y ahí en esa zona es una zona bastante profunda, así que inclusive hay mucha tierra del producto del arrastre del río. Como es una curva, se ve que va y se deposita ahí en esa zona. Yo tengo un amigo que es buzo y él se metió ahí justamente. A ver si puede mandar un mensaje. Él se metió a bucear porque yo quería saber por qué se ahoga tanta gente ahí. Y en ese sector justamente. Y en ese sector justamente. Él dice 4 metros, una cosa así, pero no hay nada raro, digamos. Pero se ve que la gente va caminando porque es playa y de repente Se le termina el se piso. le termina el camino y seguramente no sabe nadar o algunas Claro. copas de más y qué sé yo. Y más si se asusta, listo. Claro. Es el problema de eso. Bueno, ahí está, también en aquella época, por supuesto, la juventud se divertía, sobre todo los que el kilómetro 18. Me decía Dim que había una barra muy grande de muchachos y chicas del kilómetro 18 que venían a nadar ahí, no había mucho para hacer en esa época. Bueno, y este es uno de los dos trampolines, un tobogán que hacían ellos, donde se largaban ellos, o bien sentados o con una cámara, y caían en el arroyo. Atrás se ve la foto de la... Eso para que te ahora... Roberto, en su tiempo había dos. Uno era liso y otro era tipo escalera también, porque Claro. era mucho la barranca. Bueno, ahí se ve otro, ¿eh? Sí, Ahí está. ¿viste? Sí. Ahí está. Este es más moderno. Y allá están toda la gente haciendo Sí, cola sí. para largarse. Sí. Pero era hondo en esa zona, no era para... Una parte nomás era un poquito. Claro, era que tenía medio, base de medio piedra más alta. complicado. Eso ahora prácticamente no, está todo cubierto por la vegetación. Ahora sí. ahora. Esa la vegetación original del bosque protector. ¿Quién heredó eso? En ese momento, eso lo compró un primo mío. Ajá. El bosque protector en ese momento fue eliminado, por eso también se erosionó toda esa Claro, parte se y hay erosionó. piedra. O sea, por eso no hay que quitar los bosques protectores de Claro, la zona de seguridad Sí. que le llaman. Bueno, y esta es una foto que me decía Marcelo de la vivienda, que no es tan vieja, pero lo que pasó que la foto fue maltratada, estuvo en un lugar donde cayó agua y bueno... La primera parte era la vivienda y allá Claro, el estaba otro en la lado vi- el A la restaurante. izquierda la vivienda y a la derecha sí el restaurante, pero era hermoso, era Yo grande. lo que me acuerdo,
don José Fauvel tenía un monito embalsamado. Ajá. Y tenía una manzanita siempre. Y nadie sabe de la familia quién llevó ese monito. Mirá El vos. monito embalsamado. Este, Había un tucano, una Claro. urraca. Lo que pasa es que esos animales, a mí me tocó una experiencia hace poco, digamos. Yo tuve un amigo que llamado Martínez, solamente le envío saludos, es herpetólogo, del Montoya, él sacaba veneno de todas las yararás, digamos. Incluso descubrió una yarará acá en Misiones que no había, digamos, que no estaba declarada científicamente. Y él es, entre las cosas, también es, ¿cómo es? Taxidermista. Ajá. Y él me contaba que antes estaba de moda eso. La gente venía de Buenos Aires, venía, cazaban los animales y se los embalsamaba y se los vendía de recuerdo. claro, llevando recuerdos. Sí, claro. sí. Y bueno, y uno de los que vivían de eso era don Riddle, Claro, en el que kilómetro famoso 23. taxidermista acá. Sí. Bueno, y esta es una foto muy linda donde se ve la parte más concurrida del balneario, porque estaba aquí, uno bajaba por esa escalera, había entre medio de las piedras, y se llegaba a una zona que si bien no era lo ideal, pero era playo. Y los pozos estaban un poco más hacia el lado de Victoria, ¿no es cierto? Entonces los chicos, la gente, se los podía dejar ahí. Y más abajo, la corredera, que también era una especie de masaje hídrico que se hacía. La gente se sentaba allí, se agachaba, el agua le pasaba por arriba y bueno, le hacía masaje. Y bueno, y más abajo todavía se ve el famoso paredón donde los bañistas, muchos de ellos, entre ellos me acuerdo Fredo Rimmele, subía allá arriba, pero no sé cuántos metros y se tiraban de la parte más Cuando alta. estaba crecido. No, aquí se largaban siempre. Hay una zona ahí Sí, donde ellos un conocen pozo, sí. una especie Esa de es la pozo. parte Claro. Yo llegué a largarme pero parado. Hay gente que se tira, los que conocen más se No, tira se tiraban clavado. de punta. Y sí. hay unas piedras, ahí tenés que encajarle justo en el lugar. Ahí en Bueno, una zona se ahogaron mucha gente. Y ahora muchos me van a decir, ¿y este quién es? Este es Pierino Cafetti, que se ahogó ahí en ese lugar donde estábamos hablando, En ese pozo. En ese pozo. Estaba un amigo de él, estaban los dos en el río, y un amigo se entró en Perdió el problemas y se empezó a ahogar. Entonces él va a auxiliarlo y bueno, y el otro se le prendió y se ahogaron los dos. Fue una tragedia. Yo me acuerdo que realmente fue una situación muy desagradable que fue famosa acá en el Dorado. Él estaba casado con Nilda Alice Steinfurt. Fue un acontecimiento que no nos vamos a olvidar nunca. Yo era chico, pero Y bueno, la señora esposa de él, viuda de él, hace poco falleció. sí falleció no hace mucho tiempo. Sí. Acá me preguntan un oyente también al aire, Nelson también me pregunta, Marcelo, ¿qué saben del pozo ese que está arriba de la boquita del arroyito Fauvel? Ay, ¿qué saben? Y no, que ahí Eso donde es se lo que ahogó estamos mucha gente, sí, por eso. Pero por ahí, nosotros muchos no sabemos, pero esperamos que por ahí la gente pueda aportar. Yo decía, mi amigo ese que él buceó, no es tan profundo. Lo que pasa es que tiene una pared así como que termina. Claro, pero Tenés base y después termina la base sí. y está el es pozo. suficiente que tenga 2 metros y con eso ya, Sí, ya ya te alcanza para alcanza ahogarte. Y aparte los que por ahí van al balneario a veces no están en su excelente estado físico, por ahí no son nadadores eximios. Claro. Claro, así es. Bueno, lo ideal sería que nos pasen algún mensaje si es que hay, o si no seguimos viendo con las imágenes. Acá también, buen día, felicitaciones por el nuevo ciclo de programas, saludo al equipo Aníbal Sandberg. Ah, También. Samber, mirá vos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir viendo entonces, ya son fotos de más o menos el año 2000, cuando ya la construcción prácticamente estaba abandonada. Mucho tiempo quedó así, ¿no es cierto? Y bueno, esta fue una de las fotos que se pudo sacar de la parte de... Ahí esta era la vivienda, mire cómo estaba ya la parte del Bueno, bar, sí, ¿no es cierto? yo pienso también que muchas partes fueron robados, afanados. Sí, mucho. Especialmente la parte del techo, Claro, y sí, así es. las aberturas. Bueno, y aquí está, es lo que yo le decía, la juventud del kilómetro 18, venían ahí a divertirse y ahí hicieron una especie de canoa carroza, ¿no es cierto? La carroza marina. Una carroza marina donde, bueno, hacían las payasadas ahí subiendo
en ese tablero que está allí. Entre los que estaban ahí, yo le voy a dar los nombres, no los nombres, los apellidos. Estaba Dim, Nolf, Bayer, Werner, Lagenaufer, se habrá sido Alberto seguramente. Sí, Y su hermano. que fue hecho, ahí en el fondo se ve la barranca delante de la casa de la familia Fauel. Esos son todo lo que llamaban la picada Württemberg, Ah, que claro. actualmente Sí. Callao, Claro. Callao donde vive Gisela Barnitz. Los muchachos no se quedaban quietos ahí, ¿no es cierto? Y los tipos hicieron un trampolín del lado del Victoria. Entonces hicieron allí, se nota el lugar donde podían acceder por la pasarela y había un trampolín con 2 niveles. Uno era el más bajo y el otro un poco más alto, ¿no es cierto? Tipo allá en lo de Kunzi también llegaron a hacer Sí, algo sí, así. ahí está la base todavía de hormigón. Claro, así es. Otra foto histórica acá, yo nunca me imaginé La que... madera de arriba era un tablón grande y el nadador saltaba. Claro. Y después Fíjate lo que es ese tablón, ¿no? hacía Sí, el envión para... Una fortuna. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, y esta es otra foto que nos envió el Vita Pretzel, donde se la ve a ella con sus padres, ¿no es cierto? Y a la derecha está Don Faubel. Y bueno, lo importante es que se ve el paredón, ¿no es cierto? Y la casa, una parte de la casa, ¿no es cierto? De lo que era la vivienda de la familia Kunzi. Es un estilo de construcción muy particular, ciclópeo, se llama ese, Ajá. de piedra así. Y vieron que los puentes están hechos de eso. Hecho de ese material. Y aprovechando las piedras de la zona, ¿no? Bueno, y acá, don Lelo, vos le conocés al que era el Sí. dueño de la camioneta El esa. dueño de la camioneta era don Peralta, que era un policía y era, Exactamente. tocaba el chamamé con un acordeón Acordeonista. fabuloso. Era muy fabuloso. muy Don- buen. ¿Y don qué Peralta, camioneta es? cuando falleció don Alegre, pues don Alegre era integrante del Centro Correntino. Claro. Y don Peralta con música de chamamé le despidió Le despidieron a don Alegre, sí. sí. Era muy compinche de mi viejo, me acuerdo. También, sí. Y esa camioneta era antiguamente de una gente de acá de Ricardo, que era mecánico de la Ford también. Ajá. de Chevrolet. ¿Y dónde está esa camioneta? Buena No pregunta. sé. Hermoso para restaurar, ¿no? De Peralta, averiguar Peralta, el policía del 18. De Peralta y de ahí para atrás. Bueno, Y justo en el patio de un Fauber. seguimos. Bueno, y acá estamos los campeones de la natación. Esto fue una foto que nos sacamos cuando estábamos del lado de Victoria, un poquito más abajo de la corredera. Ahí lo que se ve es oscuro, es el paredón ¿viste que hay un remanso ahí abajo de la corredera? Bueno, y el que está a la izquierda es Hansi Arenhard. Segundo soy yo. El tercero es un muchacho que está ahora en Buenos Aires, llamado Jarvis. Y el que está a la derecha es Ricardo Seindel. Fue en el año 65, 66. ¿Iban en bicicleta o a pie nomás? A pie, en bicicleta, Más como a pie sea, que en sí, bicicleta, nos sí. íbamos atravesando chacra, por ahí nos metíamos, Sí. nos perdíamos una vez, realmente fue una época. Pero de ahí un poco más adelante sí ya empezaba, era hondo, era una zona donde no se podía, si bien ahí al principio viste que hay como una especie de arena, arenilla, así, ahí en esa zona nosotros encontramos varias veces los tablones. Y vas a ver en la foto siguiente ahí, ahí está, mira. Esta es una foto que sacamos en ese mismo momento y ahí se ve el soberano clavo que tiene el tablón. El tablón, sí. ¿Viste? Al lado de la mano de Berle, de cabeza Berle, porque el que está a la izquierda es Khalid Sanner. El segundo es Seindel, Ricardo Seindel, después está Harvey, después está Carlos Berle, cabeza. ¿No es cierto? Y después está otro muchacho que se casó con una chica de Pinares. Este era uno de los tablones que mucha gente se accidentó con los clavos esos los que clavos, tenía. sí. Pero esto no era de los originales, esto se ve que eran ya tablones de alguna creciente que habrá sido a lo mejor el año pasado o Y sí. el anterior, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso, o sea, cada creciente venía en un palo y golpeaba y por el impacto Y sacaba, desclavaba, digamos. y ya llevaba la... Sí. Nosotros cuando remamos hay ciertos lugares que sabíamos que había resto de eso y somos muy cuidadosos porque Bueno. te puede cortar feo. Para llegar al lado donde nosotros estábamos en ese momento había que pasar por lo que es el balneario del lado de Victoria, ¿no es cierto? Que tenía una pequeña construcción allí donde se guardaban los elementos de herramientas para mantener
el parque, ¿no es cierto? Realmente, ahora vi fotos bastante actualizadas, que está bastante arreglado toda esa zona, pero está el gran inconveniente de los accidentes que pueden ocurrir, que si realmente pasa algo, eso corre por cuenta de la Municipalidad del Dorado, porque esta es propiedad ahora de El Dorado. Así que... Ayer yo fui, el pasto está todo corto y se ve que los quinchos desmontaron todo. No sé si para evitar derrumbes o algo, digamos. Sí, no hay quinchos. Pero limpiaron, machetearon. Está todo corto. Bueno, bueno, seguimos con la próxima. Bueno, y esta es otra foto, esta es una foto histórica que a vos te va a interesar, sí. Marcelo. Ahí está, en esta foto fue sacada, te voy a decir el día, esa foto fue sacada el 1 de abril del 2000. Mirá vos. Hoy, hace 23 años que se sacó esa foto. Esa foto sacamos ahí en el momento que andábamos, porque yo metido por todos lados, siempre andaba haciendo algo. Me metí en la agrupación Caminatas de Monte Carlo. Iban a venir de visita ellos acá. Entonces salimos a conocer los caminos acá para ver dónde iba a ser el circuito de las caminatas. Y bueno, y pasamos ahí por frente a la casa de la ex Faubel y llegamos allí y le encontramos a tu papá. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacerle un reportaje para... Y bueno, ese reportaje se hizo. El que está parado ahí, que está a la izquierda soy yo, después el que sigue está Bubi Faubel y la que está de espalda es Petiza Galazo. Mirá vos, jovencito. El muchacho ese que capaz vos lo conocés, el que está de camarógrafo, no. Era un muchacho acá del canal que estaba con una cámara recién comprada, me acuerdo, una cámara chiquita, muy linda, el año 2000, y se sacó, puede ser. Yo también pensé que era... Y esa filmación está en el Museo Cooperativo. Así que, y ahí es en los últimos años de la casa. Digamos, claro, de ahí después de eso ya desapareció directamente. Y después de eso hacían también caminata, pero entre medio del sandial de los colonos. Sí, había mandioca también, ¿viste? Esa era aparte. No, pero era lindo porque vos sabés que en las chacras vos te ibas y te recibían con esos choricitos ahí de Monte Carlo, ¿viste? Esos chorizos que traen de Guatambú. Si me habré comido chorizo ahí. Bueno, vamos a seguir porque si no la gente se va a enojar. Acá nosotros hablamos mucho y no pasamos nada. Bueno, esto fue cuando comenzó el problema del cruce. No había balsa y no había nada. Entonces lo que había era canoas. Entonces ahí se ve a don Faubel llevando una vaca, esa mancha que se ve a la derecha ahí, es un animal vacuno, que se lo llevaba arrastrando a través con la canoa hacia el lado de Victoria, para que la gente pueda hacer cruzar su animal. Porque si había balsa, ya le iban a cruzar la balsa. Como hay varias imágenes donde se la cruza. Lástima que no hay también, pasaban tropas, mil tropas, 1000 animales de tropa, pero cuando estaba abajo. Vos sabés que venía la tropa acá por el Banco Nación y bajaba hasta iba por la calle Los Cedros. Y vos sabés que nosotros éramos chicos y por ahí venía tropa, se escuchaba que venían los troperos, 1000, 2000 vacas venían, ¿viste? Y resulta que por ahí se escapaba alguna y se metían en las casas. Desastre. Especialmente los torunos. Los torunos, desastre, hacían nosotros disparábamos como ratas cuando veíamos la tropa que venía. Sí, te estoy hablando del año 54, 53. Vos imagínate lo que era dura la carne esa, venían de corriente, venían caminando. Caminando de corriente, sí, señor. Físico-culturista. Y siempre venía una yegua madrina que tenía una campanilla mismo. Ella era la que marcaba el camino. Pero tropa, nomás se escuchaba y ya salíamos todos rajando. Bueno, y ahí sí entramos ya ahora en otro tema, que es el problema de la balsa. La balsa también era una balsa al principio bastante precaria. Ayer estuvimos viendo acá con Marcelo cómo fue construida esa balsa. Esa balsa fue construida en la parte del centro, abajo. ¿Vieron que ahí se nota como una especie de una zona blanca? Sí. Bueno, eso eran 3 tubos hechos de chapa de zinc o algún material metálico, por supuesto, donde era un tubo cerrado, que eso hacía de flotador. Eso que yo creo que son los que se usan para alcantarillas. Claro, algo así. Y eso se ve que lo soldaron todo. Y, bueno. Ahora que están desarmando muchos puentes, yo hace poco vi una alcantarilla de ese material. De ese material, bueno. Entonces tenía 3 tubos en la parte central
donde, a lo largo en este caso. Y a su vez tenía 4 tambores de cada lado de 200 litros, que eran los estabilizadores de la balsa. Porque resulta que con esos 3, si bien no se hundía, pero se inclinaba hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, yo me di cuenta que la mayor parte de los accidentes se ocurría en la parte en la parte de atrás, donde el camión o lo que sea no soportaba el peso. Fíjate que venían con algunas tablas, algunas cosas, y ya el peso máximo en aquel momento era de 3.000 kilos. Sí. Pero eso se lograba con cualquier carga. Pero aparte, aparte de distribuir la carga. Claro, distribuir la carga. Eso es lo más difícil. Bueno, y otra cosa, muchos me van a preguntar, ¿y cómo andaba ese con un motor fuera de borda? Tenía una cuerda, un cable. Ahí apenas se ve la línea. Ahí se ve la línea, ¿no es cierto? Donde tenía tensada de una barranca a la otra, ¿no es cierto? Entonces tenía el balsero, que estaba parado ahí en el piso de la balsa, donde tenía un aparato que el tipo estiraba era una especie de catraca. Una catraca con una palanca. Con una palanca, donde el tipo estiraba y corría la balsa. Corría de a metro, de 20 centímetros y así. Cuando estaba bajo no había mayores problemas, pero cuando estaba crecido te quiero ver. No. ¿Y cuando llegaba a un cierto límite. Tenía un nivel de crecimiento, claro, que no pasaba. Claro, ya directamente no la pasaba. Por la seguridad. Sí. Claro. Así que bueno, eso fue la historia de ese comienzo y todavía está ahí se nota lo que yo le estaba explicando. Esos tubos acanalados que se ven allí, esos eran los flotadores que tenían la parte de la balsa. Era toda una novedad. Cuando estaban arreglando, venía la gente, se sacaban fotos. Ahora vamos a seguir viendo fotos que sacaron de esa novedad. Y esa balsa el año 25 hasta el 50 y sí, pico. Más o menos. Fíjate, ahí está lo que yo le decía. Esos eran los tubos que tenían de flotadores, ¿no es cierto? Que eran de tubos metálicos. Ahí está, se ve que don Fowler con su perro Floki, ¿cómo es? Floki. Y ese tema de eso, o sea, cualquiera que tiene un pontón sobre el Piraí o cual sabe que, o sea, cuando crece mucho, lo tenés que cuidar que no te lo lleve. Y cuando baja, tenés que tener precaución de que no te deja allá en el medio del monte. Claro, te queda parado eso y pesa a ponerle 4.000 kilos, como pasó acá con los varios areneros en el puerto, por ejemplo, que no podés sacarlo. No, tenés que estar alerta. Sí. Bueno, ahí se nota el cable, ¿ves? La balsa está llegando, se nota al puerto del lado de Victoria, el camino allá, ¿no es cierto? Y siempre se ve que tenía una canoa por las dudas, como para auxiliar. Porque... Y sí, don José tenía prácticamente atado a la balsa a la canoa, siempre, por emergencia. Claro, sí, más vale, si alguien tenía que bajarse. Y una cosa para mencionar que yo ayer estuve sacando fotos, incluso puse en el Dorado Recuerdo, que en la parte de Victoria, toda esa arboleda, allá se ve al final de la derecha de la foto, se ve la corredera. Sí. Ahí es donde hicieron el puente, digamos. Sí. Y todo ese monte ya desapareció prácticamente porque sacaron la costa. Una anécdota también. Cuando la balsa estaba del lado de Fowler, venía algún conocido de don Nefla. Había un señor que vivía con don Fowler, era manco. Sí. Y él él desataba la canoa y él nomás palanqueaba y llevaba al otro lado y pasaban antes del horario, ¿viste? Pero tenían que pagarle una cerveza a don Nefla. Bueno, che, hablando de cerveza, ¿cómo pasa el tiempo, che? Acá no nos dan nada de tomar, nada de agua, ¿no? Agua nomás. Entonces yo creo que tenemos que irnos a nuestra casa. Ya ahí me estaban haciendo señas, che, se terminó. Bueno, contento. Realmente estaba muy nervioso porque no sabíamos lo que iba a pasar con el programa en directo. Me parece que nosotros al menos nos ponemos contentos porque hemos pasado bastantes fotos, pero no bastante porque pasamos unas 50 fotos más o menos de las 100 que tenemos que exhibirlas. Así que yo creo que el próximo programa vamos a continuar haciendo esto, si bien ahora recién me avisaron de que tengo que operarme del ojo, bueno, no sé cómo voy a hacer, vendré con un ojo, no sé cómo voy a hacer el próximo sábado. Bueno, pero también acá me acaban de comunicar que se va a pasar de vuelta este programa, porque lo están grabando, los días lunes a las 22 horas.
lo van a pasar nuevamente en el Canal 4. Esto nos pone muy contentos también porque quiere decir que a la gente le interesa mirar estas cosas y nuestra tarea que sirve para algo, mucha gente realmente lo necesita. Eso es todo, yo creo que por hoy hemos llegado al final del programa y bueno, le esperamos que sigan mirando, que nos sigan leyendo que lo que estamos haciendo nosotros es para un bien de todos y para el mal de nadie. Lelo. Gracias una vez más porque compartir con un compañero más es algo lindo, así que un saludo especial a toda la amable teleaudiencia de Canal 4. Gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias también por haber participado también al aire, los que enviaron mensajes y tenemos algunos no pudimos leer, pero bueno, van a quedar para la próxima. Así que muchas gracias por todo al Canal 4 por darnos la oportunidad y bueno, y acá los que me invitaron a participar también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces quedamos que el lunes a las 20 horas, a las 22 horas serán pasado nuevamente este programa. Así que muchísimas gracias.